Hola, nos reencontramos en esta cita semanal con el acontecer cultural cubano a través de nuestros vitrales, revista que transmitimos desde nuestro estudio redacción en Cubavisión Internacional. Soy Rosy Amaro y los invito a acompañarnos en la próxima media hora. No se aparten. Hoy nos estaremos aproximando, entre otras propuestas, a la figura del Che Guevara como motivo inspirador para creadores de diferentes expresiones artísticas, a 50 años del vil asesinato en Bolivia del guerrillero de América, argentino de nacimiento, cubano por adopción y latinoamericano raigal. Desde luego no faltará nuestro acostumbrado tiempo con opciones de nuestra vida cultural. Ya lo sabe, a través de este canal usted puede contar con nosotros cada semana, aquí en Vitrales, donde también contamos con usted. Su vida, cargada de aventuras y proezas, así como su personalidad altruista, resultaron atractivas al lente de no pocos fotógrafos. Sin duda el Che fue escritor y no son pocos los autores que han estudiado la condición de escritor del Che. La historia de las canciones del Che no comienza con su muerte. Incluso desde la sierra, el quinteto rebelde ya mencionaba en sus canciones al guerrillero heroico. Sin dudas, una de las expresiones artísticas en la que más presencia ha tenido el comandante Ernesto Che Guevara es en la fotografía. Su imagen, captada por el reconocido fotógrafo cubano Alberto Díaz Corda en La Habana de 1960, durante un histórico momento en los primeros años de la Revolución Cubana, sigue siendo considerada hoy, más de medio siglo después, una de las instantáneas publicadas en la historia de la fotografía mundial. De esa imagen y muchas más inmortalizadas para siempre a través de la Cámara de Artistas Cubanos del Lente, nos cuenta la colega Agnieris Borges, quien visitó la Fototeca de Cuba, donde se conserva gran parte de ese patrimonio del arte de esta isla. Su vida, cargada de aventuras y proezas, así como su personalidad altruista, resultaron atractivas al lente de no pocos fotógrafos. Del Che, el guerrillero heroico, y de Ernesto Guevara, el hombre, el padre, el ciudadano comprometido con su sociedad. Son muchas las instantáneas que captaron episodios cotidianos del argentino de Cuba y cubano de convicción. Evidentemente era una persona muy fotogénica, fueron muchos los fotógrafos que lo fotografiaron. Tenemos fotografías de Raúl Corrales que muestran al Che, aunque pocas. Tenemos fotografías de otros fotógrafos cubanos como Osvaldo Salas, primeramente, tiene una increíblemente hermosa fotografía del Che fumando, que se ve todo el reflejo de la luz en el humo del cigarro, o un tabaco en ese caso. Sí. Tenemos fotografías también de su hijo Roberto Salas, que también es un excelente fotógrafo, fotografió mucho al Che. Fotografías de Liborio Noval, que tuvo una relación muy cercana con el Che y quizás es el fotógrafo que más fotos de Che tiene. También fotografías de Perfecto Romero, que lo acompañó desde Santa Clara unos días antes del arribo de la columna a la ciudad de La Habana, en el 59, en enero del 59. Y tenemos también fotografías de Che de muchos fotógrafos importantes extranjeros. Destaca quizás René Burri, fotógrafo suizo de la agencia Magnum, fotógrafo muy importante a nivel internacional. Pero una fotografía en particular daría la vuelta al mundo e inmortalizaría la imagen del Che. Sin embargo, su presencia en la fotografía no se limita a las ya referidas imágenes que durante su vida fueron hechas por expertos del lente.
y es que también debe hablarse de un Che fotógrafo y de su pasión por capturar escenas suscitadas a su alrededor, especialmente durante su travesía continental. Las personas que han visto imágenes de Che quizás hayan visto alguna que otra foto de Roberto Salas o de Liborio Noval, donde aparece Che con una cámara fotográfica, ¿no? Algunas otras personas, amigos cercanos de Che, como Omar González, por ejemplo, que lo acompañó en el viaje que Che hizo en el Asia y en el Medio Oriente, al principio de la Revolución, compartieron experiencias del Che como fotógrafo. Indudablemente era un fotógrafo, aunque no creo que le haya quedado mucho tiempo para dedicarse a la fotografía con todas las cosas que tenía que hacer, ¿no? Todas las responsabilidades que tenía que cumplir, pero era un fotógrafo muy destacado, tenía imágenes muy interesantes y desde el punto de vista de la fotografía quizás es una lástima que no haya podido dedicarle más tiempo, ¿no? a esta pasión que tenía por la fotografía. Desde La Habana para Vitrales, Anieris Borges. Vamos a un primer tiempo con opciones de la intensa vida cultural cubana. Usted puede enviarnos sus opiniones y sugerencias a través de nuestro correo electrónico vitrales@cubavision.icrt.cu o también puede dejarnos sus comentarios en las redes sociales porque estamos en Facebook y en Twitter. Ya lo sabe, a través de este canal usted puede contar con nosotros cada semana aquí en Vitrales, donde también contamos con usted. Hola amigos de Vitrales, junto a ustedes pretendemos conocer algunas de las opciones culturales en nuestro país. Sí, Cristel, también nos actualizaremos de la presencia del arte y la cultura cubana por el mundo. Así estaremos conversando con ustedes de música, obras de teatro, artes plásticas, cine y literatura. Recuerde que siempre estaremos aquí en Vitrales. Entonces, Giselle, comencemos. El Ballet Nacional de Cuba inicia este fin de semana una nueva temporada en la Sala García Lorca del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso. Ellos presentarán los ballets Tema y Variaciones, así como Carmen, en una versión de Alberto Alonso sobre la novela de Prosper Mérimée. Los roles protagónicos estarán a cargo de las primeras figuras de la compañía que dirige la mítica bailarina cubana Alicia Alonso junto al cuerpo de baile. Los Muñequitos de Matanzas, emblemática agrupación rumbera del país, celebra sus 65 años de fundado con una gira nacional que proseguirán desde el próximo día 9 de octubre hasta el día 23 e incluirán en esta etapa presentaciones en 7 provincias cubanas. El periplo se inició en abril y ahora esos festejos concluirán este mes de octubre en coincidencia con el mes de fundación del grupo. Numerosos especialistas consideran a los Muñequitos de Matanza referencia imprescindible en la historia de la rumba cubana de estos tiempos. La 23ª edición de la Fiesta de la Cubanía, devenida una de las mayores celebraciones en el país por el Día de la Cultura Cubana, cada 20 de octubre, se desarrollará en su habitual sede, la ciudad de Bayamo, situada en la región oriental del país, y donde por primera vez se entonarán las notas de nuestro himno nacional, justamente en esa fecha, pero en 1868. El intenso programa de la Fiesta de la Cubanía, prevista del 17 al 20 de octubre, incluye diversidad de expresiones artísticas, entre ellas conciertos, espectáculos teatrales y danzarios, proyecciones de audiovisuales y debates literarios, entre otras opciones. Esto es todo por el momento, pero en unos minutos volveremos con más propuestas. Recuerde que está viendo Vitrales, siga con nosotros. Los heraldos negros. En el año 2007, el mundo escuchó por primera vez la voz íntima del Che recitando poemas. Golpes como del odio de Dios. Esto es lo único íntimamente mío e íntimamente conocido de los dos.
que puedo dejarte ahora. Su esposa, Aleida March, entregaba al realizador argentino Tristan Bauer uno de sus más preciados tesoros con la única intención de que el mundo conociera la sensibilidad y el amor infinito de Ernesto Che Guevara. Pero la elección de la poesía para decir adiós y al mismo tiempo permanecer en el tiempo revela también la relación especial de Ernesto Guevara con la literatura, porque no solo fue un ávido lector, sino también un escritor. Sin duda, he escrito sobre esto en otras ocasiones, particularmente cuando la Casa de las Américas publicó una edición de los pasajes de la guerra revolucionaria del Che con un prólogo mío. Y allí llamo la atención sobre ese carácter de escritor que también tuvo el Che. Escribió ese libro magnífico, después escribiría pasajes de la guerra revolucionaria Congo, había escrito ya la guerra de guerrilla, había escrito varios artículos, había escrito incluso poemas, había escrito cartas memorables. Sin duda el Che fue escritor y no son pocos los autores que han estudiado la condición de escritor del Che. Pienso en Graciela Pogolotti, pienso en José Antonio Portuondo, pienso en dos autores soviéticos, Vera Koutechikova y Lev Ospovat. Todos ellos han escrito sobre el Che escritor. Desde muy joven, Ernesto Guevara estampó en el papel sus experiencias de vida. Diarios, crónicas de viajes, artículos y también poemas conforman una amplia documentación. Y ahí, en este género testimonial, él lo abre en diferentes facetas. Y por ejemplo, cuando está en Palenque, que tiene parte de las fotografías más importantes que él hace, combina las facetas de testimonio en 3 momentos. Hace la crónica acerca de las ruinas de Palenque. Hace una poesía, también otro elemento muy vinculado a su obra, complementada ¿con qué? Con la fotografía. Esta trilogía nos permite entender la manera visual, estética, pero además narrada, de cómo él concibe la sociedad, la cultura y el mundo en que se está desarrollando. Hasta la actualidad llegan también las páginas de un amplio y diverso índice de libros en el que Ernesto apunta todos los títulos que pasan ante sus ojos en su adolescencia y juventud. Este hábito lo acompañó toda la vida, incluso en las difíciles condiciones de la guerra en la Sierra Maestra, el Congo o Bolivia. Y sin dudas esa amplia formación literaria e intelectual contribuyeron también a su vocación de escritor. Daily Pérez Guillén, especial para Vitrales. La casa habanera donde habitara por algunos años el excepcional guerrillero heroico sigue conservando su memoria. Allí tiene su sede el Centro de Estudios Che Guevara, un sitio que entre sus ricos archivos documentales cuenta con los fondos bibliográficos y fotográficos de su biblioteca, incluidos materiales inéditos elaborados por él e investigaciones realizadas sobre este argentino de nacimiento, cubano por adopción y latinoamericano raigal. Conservar, salvaguardar y mostrar al mundo la historia del Che y su pensamiento, enseñárselo a los niños y lograr que sepan por qué tienen que ser como él, son algunas de las funciones del Centro de Estudios del Che Guevara. Esto lo hace a partir del archivo, donde contiene muchos de los documentos que escribió el Che durante su vida, cartas que redactó, los esquemas de discurso, también cartas que recibiera. En el archivo tenemos también fotografías, hay fragmentos de video, son realmente muchísimos documentos que hablan de cómo se fue conformando su personalidad desde la juventud, prácticamente desde sus primeros años hasta su muerte en Bolivia, incluso algunos documentos posteriores. La validez de este archivo fue reconocida en el año 2013 por el Programa Mundial Memoria del Mundo. Hoy su divulgación se logra, entre otras experiencias, a través de multimedias y sitios digitales que brindan a los interesados una amplia información. El contenido del archivo se ha nutrido de formas muy diversas. En primer lugar, y el núcleo fundamental es el que había conservado durante varios años su viuda,
Aleida March, y que alrededor del año 83, cuando se decide crear el archivo personal del Che, que es así como se llama, ella hace dejación. Asimismo, muchísimos compañeros que estuvieron con él en distintos momentos de su vida, en los recorridos de política exterior o en las misiones internacionalistas al Congo y a Bolivia, donaron también documentos, cartas, estaban también los que él redactó durante su periodo como ministro de Industrias en el Banco Nacional, y de esa forma, tanto de las donaciones externas como de lo que la familia también tenía, es como se ha nutrido el archivo. Entre las formas de divulgación del centro está la revista Paradigmas, un anuario que además de los artículos temáticos recoge fotografías y muestra facsimilares del Che que aún se conservan. La revista es el medio para divulgar un poco la existencia del centro y el trabajo que se realiza en él. Otro de los proyectos del centro es Che Fotógrafo. Un proyecto del centro que se ha dado la tarea de rescatar una de las aristas menos conocidas del Che Guevara, cuando todavía no era el Che. Era Ernesto y vivía en México, bueno, incluso antes de México. Con el paso de los años, el archivo crece gracias a las donaciones y los descubrimientos de todos los que estudian la obra del Che Guevara. Aún así, el centro se muestra ambicioso e inicia la acción comunitaria para enseñar a los niños quién era el guerrillero heroico, una historia que también conocerá en próximos reportajes. Desde La Habana, para Vitrales, Giselle Martínez. Comienzo este segundo tiempo con propuestas de la vida cultural cubana, invitándolos al 17º Festival de Teatro de La Habana, previsto del 20 al 29 de este mes de octubre, un encuentro donde convergen todas las tendencias de la escena contemporánea. Durante sus jornadas podrá verse una selección de lo más relevante del teatro cubano actual y una amplia representación de agrupaciones extranjeras, además de las funciones diarias en diversas salas y otros espacios de la capital cubana. Se impartirán talleres, seminarios y conferencias por prestigiosos especialistas. Y para este mes también se anuncia aquí en la capital cubana la tercera edición del Festival Internacional Mozart Habana, previsto del 21 al 27 de octubre. Varias salas de conciertos del Centro Histórico Habanero y el Teatro Martí, así como la Sala José White de la ciudad de Matanzas, al este de esta urbe, serán las sedes del encuentro. Habrá disímiles conciertos con instrumentistas de Cuba y países como Australia, Francia y Colombia, entre otros. Del mismo modo se anuncian los talleres y conferencias magistrales. El festival es organizado por el Liceo Mozartiano de La Habana. Así terminamos por hoy este tiempo con opciones de la vida cultural cubana y nosotras esperamos que nuestras sugerencias les hayan sido útiles. Les recordamos que pueden encontrar más de la actualidad cultural en nuestra página en las redes sociales, porque estamos en Facebook y en Twitter. Ahora, Cristel, solo queda decidir. Recuerda que nos encontraste aquí en Vitrales, que continúa con otras miradas a la actualidad artístico-literaria en el país. Los dejamos entonces con nuestra colega Rosy Amaro y otras propuestas. No se aparte, siga con nosotros. Gracias a mis colegas, las espero la próxima semana con otras propuestas de la vida cultural cubana. Diversas canciones inspiradas en el Che Guevara han dado la vuelta al mundo y pueden escucharse en los más remotos confines. Es que su ejemplar vida ha inspirado a cantautores de diferentes generaciones y estilos. La historia completa con la colega Giselle Martínez. La historia de las canciones del Che no comienza con su muerte. Incluso desde la sierra, el quinteto rebelde ya mencionaba en sus canciones al guerrillero heroico. Procura respetar al Che Guevara, evítate un problema con Fidel. Y se improvisaban muchas canciones, y entre ellas el Che, como te citaba, estaba entre ellos y todo lo que pasaba en la guerrilla. Más tarde llegaría Hasta Siempre Comandante, la famosa canción de Carlos Puebla, que a diferencia de lo que muchos conocen, se escribió antes de la muerte del Che. Sí, esa canción el Che estaba vivo, incluso temporalmente pudo haberla escuchado. El Che estaba en África peleando antes de venir a Bolivia, y la hace inspirada en 1965 cuando Fidel lee la carta de despedida al Che en la constitución del Comité Central.
A partir de la caída del guerrillero heroico, su figura renace y lejos de extinguirse, comienzan a surgir muchas canciones relacionadas con su figura. Daniel Biglietti es otro de los que ha hecho muchísimas, el uruguayo Daniel Biglietti, muchas de las canciones también al Che, en el internacional hasta nuestros días. Por ahí podemos pasar por muchísimos cantores del sur, de la Argentina especialmente, que hicieron canciones al Che. Y bueno, más para acá tenemos Papá Cuéntame Otra Vez, Ismael Serrano, por ejemplo, de España, que donde ya es el tiempo de las utopías y del supuesto fin de las utopías, y donde él dice: papá, cuéntame otra vez de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia, y cómo después entonces de esa muerte todo fue más triste, y cómo hay que retomar ese espíritu de alguna manera en la canción. La está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo pues se cae. Cuba, ese día, Silvio Rodríguez tiene una escalada de canciones, desde misma La Era está pariendo un corazón, que es la más emblemática quizás de todas, que la hizo, acabado de darse a conocer la muerte del Che, Fusil contra Fusiles de aquellos tiempos también. Después hizo América, te hablo de Ernesto, que es otra canción menos conocida, pero que también pertenece a aquellas primeras. Y más para acá hizo Hombre, que ya es analizando a un Che, al Che en los 90, la importancia que tiene el Che en los 90. Vicente Feliu se incluye en este recorrido con su CD Guevarianas, Noel Nicola con la musicalización de páginas de su diario y muchos otros hasta llegar a la generación de Gerardo Alfonso. Es una canción que marca un hito porque surge en un momento en el que precisamente trataron de borrar imágenes como las de Che, y ahí surge Gerardo Alfonso y dice: son los sueños todavía los que tiran de la gente. Y bueno, es una canción extraordinaria que tiene frases como Fue una estrella, quien te puso aquí, que está en Santa Clara, ahí en la guarida de la guerrilla de Che, donde están enterrados los restos de los combatientes, y de Che, por supuesto, y que habla de eso precisamente, que no se ha acabado ninguna utopía, las utopías están por venir, y incluso que dice: yo sabía bien que ibas a volver cuando todavía no se habían rescatado, no se sabía que se iban a encontrar los restos de Che. Una canción maravillosa. A esta necesidad de cantarle se unieron Carlos Varela, Fran Delgado y toda una generación de trovadores que también lo tuvieron de ejemplo. Como te decía, más que el mismo estar reflejado directamente en las canciones, son muchas las actitudes y las maneras de acudir a Che como ejemplo de dirigente incorruptible, de ser constantemente interactuando con el pueblo. Son muchas tonadas del albedrío de Silvio Rodríguez, de las más recientes, o de las últimas épocas, por llamarlo de alguna manera, no tan recientes tampoco. Son canciones que te hablan del Che necesario, cada vez más necesario en Cuba y en el mundo. Así nos pasa con Martí, así nos pasa con los grandes hombres. Así va a pasar y está pasando con Fidel, porque mientras las causas por las que ellos lucharon no estén cumplidas, y que son la justicia humana, en esencia, esos hombres van a estar vivos. Algo se tembla en el alma de los hombres, una virtud. En realidad él no es una figura política, es también una figura política, pero es un humanista él. Che, y es un temerario, y es una persona cabal. El Che es una inspiración, porque fíjate, él habla con naturalidad de la revolución y del deber de un revolucionario y del compromiso. Él habla de eso con naturalidad, pero esas cosas que son naturales en él, en su actitud ante la vida, son gigantescos retos del hombre, y su condición de revolucionario, que no es una condición de obediente a una causa, sencillamente es una convicción, lo hacía que la gente se inspirara sorprendentemente en un tipo como él. Es decir, un comandante de la Sierra Maestra, asmático, guerrillero, que vino de Argentina, que se hizo cubano, lo hicimos cubano nosotros, y él también por derecho propio. Esa persona con tantos méritos de pronto hacía así y bajaba para las masas, a compartir con las masas, no por una cuestión de demagogia, ni chauvinismo, ni nada,
porque era allí donde estaba el nacimiento, donde estaba la materia prima para forjar una revolución como la que soñamos. Y eso lo sienten todos los artistas, lo sienten todos los poetas, lo sienten todos los escritores, lo sienten todos los artistas, todo el mundo, los pintores, todo el mundo siente ese ejemplo único. A 50 años de su desaparición física, el Che sigue presente en las canciones y acciones de aquellos que siguen su ejemplo y tienen la convicción de que un mundo mejor es posible. Desde La Habana para Vitrales, Giselle Martínez. Y así concluimos por hoy esta emisión de Vitrales, la revista semanal de este canal de encuentro con el acontecer cultural en la isla. Soy Rosy Amaro y les recuerdo que puede contar con nosotros la próxima semana, justo a esta hora, aquí lo estaremos esperando. Gracias por acompañarnos.